Hoy vamos a tocar un tema que es importantísimo en neumología, es el asma bronquial, que forma parte junto con la EPOC y otras más, pero estas dos, EPOC y asma, de las enfermedades obstructivas de la vía respiratoria que más afligen y que debemos conocer como estudiantes de medicina. ¿Qué es el asma? Acá hay tres criterios subrayados en amarillo que nos van a hacer resaltar exactamente qué es el asma. El asma no es broncoconstricción, no es broncoespasmo. ¿Y por qué lo repito esto? Porque hay gente que cree que solamente es broncoespasmo transitorio. Claro, ese es un fenómeno que se presenta y se llama hiperreactividad bronquial. Pero para haber hiperreactividad bronquial tiene que haber un fenómeno inflamatorio. Por eso el asma es una enfermedad inflamatoria y crónica de los bronquios que se sucede, esta es la definición, en individuos genéticamente predispuestos con una base genética, ya se sabe y se han identificado bien los genes, y se manifiesta por periodos de obstrucción variable al flujo aéreo, que mejoran espontáneamente con broncodilatador, y que este fenómeno de hiperreactividad bronquial, que así se llama, este fenómeno de inflamación va a producir hiperreactividad bronquial. Para que haya broncoespasmo tiene que haber primero un proceso inflamatorio. La pregunta que nos hacemos, ¿habrá hiperreactividad bronquial sin inflamación previa de tipo asmática, que ya lo vamos a ver en su fisiopatología? Sí. ¿Cuál es el caso este? Bueno, las ligadas a la contaminación atmosférica, las ligadas a virosis, que no necesariamente ya haya una inflamación crónica de la naturaleza que implica el asma. Por lo tanto, esto es lo que son conceptos de la Biblia del asma, que es el GINA. El GINA es la Iniciativa Global para el Control del Asma o el Tratamiento del Asma. Es una guía internacional que vamos a ver que se actualiza cada año ahora, ¿ya? Con respecto a tratamientos, ¿no? Y algunas cosas en la evidencia, ¿no? El asma es una enfermedad que se define como una enfermedad heterogénea, no es la misma en los pacientes. El asma de uno es diferente al otro, ¿entiendes? Y que se caracteriza por inflamación crónica de las vías respiratorias. Se define por una historia de síntomas respiratorios, de obstrucción variable al flujo aéreo. ¿Cuáles son estos síntomas? Tos y sobre todo esto, ¿no? Disnea sibilante, es decir, dificultad respiratoria acompañada de sibilancias. Ojo, muchas veces no hay sibilancias. Opresión torácica, que varían en el tiempo y en la intensidad, y eso lo hace difícil de evaluación. No, después del invierno, la mayor parte, o de un resfrío, siempre me queda una tos, pero así es mi tos, dicen, ¿no? Esa tos que dura más allá de 10 días después de una virosis, ojo, estoy hablando de la pre-COVID, es asma hasta que no se demuestre lo contrario, y hay que documentar. El asma, por lo tanto, es una enfermedad crónica bastante común, potencialmente grave, y lo bueno, que puede ser controlada, pero no curada. Todavía no he logrado curar el asma, simplemente se controla el asma y ese es el objetivo del tratamiento. Cuando vemos este gráfico, realmente es un mapa mental que muestra a la inflamación, que la vamos a hablar ahora con más detalle, como la piedra fundamental, como la estrella del proceso. Esta inflamación inducida, obviamente, no es en todos los pacientes, sino con individuos genéticamente predispuestos, con factores ambientales sensibilizantes y desencadenantes, que ya vamos a ver que son diferentes, van a producir una hiperreactividad bronquial mayor o menor, con mayor frecuencia, y eso va a determinar el grado de severidad de asma, porque esto va a condicionar síntomas de obstrucción, tos, disnea sibilante, que ahí vamos a empezar a sospechar que puede ser asma. Entonces tenemos un proceso inflamatorio crónico, hiperreactividad bronquial, limitación variable al flujo aéreo, eso puede ser medido por un equipito que se llama picoflujometro, que lo vamos a ver, que produce clínica, que es la clínica, los síntomas, con
disnea, sibilancias, opresión torácica y tos, y que esta interacción genera, esta interacción ambiental. El asma es una enfermedad de las ciudades, el asma es de Cochabamba, porque es una ciudad contaminada, y más esta temporada donde hay el fenómeno de inversión térmica y pulula en la atmósfera donde respiramos, sobre todo en algunas zonas más que en otras en nuestra ciudad, todos los contaminantes criterio y que inducen no solamente síntomas, sino distraen al sistema de defensa respiratorio, me refiero al clínico mucociliar, tos, etc., y favorecen la presencia de virosis. Menos mal que estamos usando barbijos, porque si no estuviéramos, Dios, como otros años. Realmente no hay ser más destructivo que el ser humano de su entorno. Entonces, ver que toda esta interacción, ver que en las ciudades, no tanto en el área rural, es más frecuente el asma. ¿Por qué es difícil hacer el diagnóstico de asma? Porque solamente vemos la cresta roja, es decir, las sibilancias, las crisis, ¿no? Entonces el paciente va una vez al año después del invierno y dice, no, no tengo asma, pero cada invierno es cada vez más intenso, más frecuente hasta que llega un momento en que se interna por una crisis de asma. Por lo tanto, nosotros a veces, o el paciente solamente a veces ve esto, la exacerbación, pero no sabe que hay un proceso inflamatorio subyacente. Y este fenómeno subyacente va a condicionar un remodelado de la vía aérea, que va a hacer que la obstrucción, que es potencialmente reversible, va a ser poco reversible o nada reversible a lo largo del tiempo. Se estima, esto es una estadística internacional, 300 millones de asmáticos en el mundo y la prevalencia está en aumento, ¿no? En muchos países, sobre todo en niños, que les damos gran calidad de vida a nuestros niños, ¿no? Son una maravilla de seres humanos. Es una causa de ausentismo laboral y escolar y ahora de solicitud de certificados por doquier para la vacuna, cuando no es así, ya que vamos a ver, el asma no es una enfermedad de riesgo para el COVID, no es una comorbilidad de riesgo, a menos que tenga, lo que vamos a hablar ahora, asma grave, que es otra cosa. El asma en América Latina, nuevos datos que acabo de bajarlos de la asociación a la cual pertenezco, ALAT. A nivel global, ya les he dicho, más de 300 millones de personas. A nivel latinoamericano, la prevalencia es más o menos en el mundo parecida, no sé, un 20% en el niño, baja un poco en la edad adolescente y 5% en el adulto, más o menos es así. Pero en Latinoamérica, de 6 a 7 años, 17.3%, de 13 a 14 años, 15 a 18%, y a los adultos, México, Colombia, 5 a 6% aproximadamente. Ahora, de esto, hay un 5% de la población que tiene asma grave. Ya vamos a definir qué es asma grave. Solo, fíjense, en algunos países que se han hecho estudios, como Argentina, Chile, México y Colombia, 43%, menos de la mitad, está con el asma controlado. Vale decir que más del 50% no está controlado. Y fíjense en Latinoamérica, el asma grave no es el 5%, es más del 30%. O sea, hay algo que está mal y es las características de nuestra población. Nuestra población que es heterogénea, desinformada, con muchos mitos, ¿verdad? Con poca adherencia al tratamiento, al control del asma, tienen la mitad de ellos que están mal controlados y asma grave, 56% al día se encuentran mal y la mitad de ellos también tienen síntomas de noche. No duermen bien, la pasan muy mal y casi la mitad de estos van a emergencias, ¿no? Imagínense para que se nebulicen, porque eso no está dentro de los objetivos del asma. Acá vemos que la prevalencia y mortalidad se cruzan en datos totalmente diferentes. Es variable, en algunos países es más que en otros. País de Gales, Nueva Zelanda, sobre todo, probablemente por factores raciales, ambientales, no lo sabemos muy bien. Estados Unidos y de los estadounidenses, los que más tienen son los de raza negra, los hispanos, y hacia abajo vamos con Grecia y Albania, que tienen una prevalencia baja de asma. Baja significa menos del 5%. El resto está bordeando el 20%. Sin embargo, al tener tanta prevalencia, la mortalidad no es tan alta, gracias a Dios, pero sí
en algunos lugares es más que en otros. ¿Cómo no? Los factores agravantes van a ser de un asma, digamos, severo, y en líneas generales, complejos mecanismos fisiopatológicos que lo vamos a determinar ahora, diversos factores de exposición ambiental, claves, parque vehicular es terrible, creemos que es nuestro amigo el auto. Si habláramos de contaminación acústica en nuestro medio y las motos chinas, creo que toda la gente anda totalmente desquiciada, es la palabra, ¿eh? Por lo menos así lo veo yo, con problemas psiquiátricos que son ahora un boom en lo que es el asma, ¿no? Es decir, caramba, cada vez estamos peor en esta carga. Edad de inicio, carga genética, acceso a medicamentos, servicios de calidad, comorbilidades, adherencia, y van a ver, y los fenotipos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la atopía, la herencia, hiperactividad, sexo, raza. Nosotros explicamos con este gráfico a nuestros pacientes por qué tienen que usar un medicamento controlador que tiene esteroides inhalados. ¿Esteroides? Sí, señora, esteroides. ¿Por qué? ¡Oh! ¿No? La clásica soprano. Pero se hacen inyectar betametasona, les dan gotitas a sus niños de corticoides que tienen más acción sistémica, pero usar un agente inhalado que tiene prácticamente muy poca absorción sistémica, si es bien aplicado, pues significa un parto distóxico para el neumólogo tratar de convencer a su paciente, a su mamá, de que tiene que usar el niño agentes inhalados. No importa, la educación será siempre perseverante, nunca se debe rendir ante tanta desinformación, ante tanto miedo totalmente irracional, tanta negligencia e ignorancia. Nosotros entonces vemos cómo es, en realidad esto está al revés, cómo es un bronquio normal, lo estoy mostrando a la derecha, con una pared bronquial que tiene un espesor con mucosa, submucosa, con un espesor adecuado, con la parte muscular y cartilaginosa, ¿sí? Normales. Sin embargo, un bronquio asmático, un inflamado, yo les digo, miren cómo es, esto está totalmente hinchado. Nosotros tenemos que desinflamar. Si no desinflamo esto con beclometasona, budesonide, fluticasona, cada vez esto se va a espasmar, va a haber mayor hiperreactividad bronquial, porque así es. Entonces, esa es una forma de ir explicando a nuestros pacientes. Y acá podemos ver cuál es la estructura de esa inflamación. En el corte anatomopatológico, la submucosa tiene una hipertrofia de las glándulas submucosas severa, cambios en la matriz de la submucosa, estoy hablando del tejido conectivo, ya les voy a mencionar algo. Tenemos una luz bronquial estrecha con disrupción del epitelio, ¿ya? Con hipertrofia de los blood cells, con moco y tapones de moco, a veces en luz bronquial. Tenemos hipertrofia e hiperplasia del músculo liso y en algunos casos, pues definitivamente todo esto va a llevar a que el paciente asmático tenga cambios irreversibles. Cuando hablamos de agentes sensibilizantes y agentes desencadenantes, tenemos que dirigirnos a partículas que inician las alergias, que empiezan a sensibilizar a aquel sujeto que tiene una condición alérgica de nacimiento, una IgE alta o no alta, pero con condiciones de elevarse, ya que estas partículas biológicas, ojo, ¿cuáles son? Ácaros, pólenes, epitelio o caspa, como se pueda decir, o se pueda llamar, de animales de sangre caliente, perro, gato, caballo, oveja, cuy, hámster, lo que quieras, cualquier epitelio de descamación surge como una partícula sensibilizante, una proteína extraña. Las vías respiratorias que ya vamos a ver, nuestros mastocitos lo reconocen muy mal. Los hongos atmosféricos, que hay 20.000 hongos atmosféricos en lugares sobre todo húmedos y tropicales, uno de ellos, Penicillium, Aspergillus, etcétera, pueden producir también un proceso inicial sensibilizante de alergia. Tenemos partículas polínicas, ¿no? Y así como el virus, estimados alumnos,
Como estas partículas no se ven, ¿no es así? Yo siempre me gusta hacer una sinonimia de lo que hace nuestra gente y que es verdad irrefutable a nuestras mamás, nuestras abuelas. ¿Cuál? Ciérrame la ventana que me va a entrar un viento y me voy a resfriar. Entonces viene una ventisca con polen, estamos en época de polinización, prácticamente se poliniza todo el aire. Entran partículas polínicas, respira el paciente que es alérgico y empieza a estornudar. ¿Ves? Te he dicho que no me dé el viento porque ya me voy a resfriar. Y no es resfrío, es una reacción, una rinitis alérgica al polen. Entonces uno tiene que tener esto ciencia. Como no se ven, son partículas invisibles al ojo humano, igual que el COVID, igual que los ácaros, la gente tiene sus teorías que es bien difícil quitar de su mente. Pero ustedes son estudiantes de medicina y espero que empiecen a leer y a cambiar estos paradigmas que son difíciles. Difíciles de pensar que la gente use barbijo cuando se reúne con su sobrino, con su tío que llegó de La Paz, con su mejor compadre que llegó a tomar un café o a tirarse unas cervezas, y ahí están empezando los contagios, porque él está portando el COVID-19 en sus vías respiratorias. ¿Acaso se ve como un corona? La gente piensa que estando resfriados, que estando tosiendo con fiebre, va a contagiar. Y muchas veces estas personas se lo contagian. Los que contagian son los presintomáticos y los asintomáticos, que son 4 de cada 10 con COVID, por si acaso. Estos son los ácaros, estos son parásitos, nuestras pulgas, que habitan así en nuestro epitelio. Fíjense la cantidad de ácaros que están pululando en esta microfotografía. ¿Será cierto, doctor? Ah, no le creo. Veamos, dijo un ciego. Veamos, dijo un ciego. Ahí está. La sensibilización se produce cuando hay 65 a 130 millones de ácaros por este, centímetro cúbico de aire. Imagínense ustedes. Y obviamente que este bichito que se alimenta de la descamación del humano, cambiamos la piel cada 7 días, ¿no es así? Cambiamos la piel cada 7 días y entonces este bichito crea. Bueno, quería mostrarles esto, a ver si puedo quitar esto. Y podemos ver esto también, que es importante recalcar esto en la mente de un estudiante de medicina. ¿Por qué? Porque ya les digo, hay antibióticos. Y ojalá se habla de esfuerzos de la educación, el educasma que se llama, es justamente mostrar este tipo de videos. Ya va a empezar a mostrarse, pero mientras se muestra voy a ir pasando. Son agentes sensibilizantes, partículas biológicas, ácaros, pólenes, caspa de animales sanitarios. ¿Sabe con quién duerme? Los ácaros son unos animales de tamaño microscópico que viven en el suelo, necesitan de la humedad, el calor y la oscuridad y se alimentan de escamas de piel humana. Los colchones son su hábitat preferido, debido a que encuentran aquí todas las propiedades necesarias para desarrollarse. La población crece rápidamente. Un ácaro puede poner de 25 a 30 huevos por semana, y en un colchón podemos encontrar hasta 1 millón de estos ejemplares. Ellos producen abundantes excrementos que contienen la sustancia alergicida guanina, la cual es responsable de muchas alergias y sus consecuencias. Los informes respecto a los síntomas han crecido a más del 15% desde el año 2000. Hoy en día, más del 20% de la población padece de alergias. Por lo anterior, deberíamos tomar en cuenta que el colchón sea lo más limpio de una casa o de un hotel, sobre cualquier cosa. ¿Sí? Eso tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta en la cabeza siempre para que no tengas esas cosas que para ustedes a veces es como realidad, como una verdad, y en realidad es un mito, ¿no? Pues, ¿y cuáles son los factores desencadenantes de crisis? Pues no son siempre, pueden ser exposiciones masivas a estos agentes sensibilizantes. Vas a un hotel
donde hay una cantidad en la alfombra o el hotel, cantidad de ácaros, y bueno, esa noche la pasas mal con rinitis, te da tu crisis de asma, o vas a una casa donde había habido muchos gatos, o bueno, en primavera te vas a un lugar, que sé yo, por Tiquipaya, y estás ahí caminando y te da tu crisis de rinitis y asma, y te haces inyectar penicilina y dexametasona en forma horrible, horrible tratamiento de la medicina, bueno, puede ser, pero ojo, o limpias un armario, no sé si, o un cuarto donde hay humedad, donde hay descascaramiento y hay hongos, o te pones a limpiar tu alfombra y te da una crisis. Claro que sí, exposición masiva a agentes sensibilizantes, pero habitualmente son factores desencadenantes de crisis, factores físico-químicos como ser fármacos como la aspirina, diclofen, AINES, diclofenacos, todos AINES, cambios de temperatura, sobre todo de humedad, bruscos y súbitos, reflujo gastroesofágico, esto en los adultos, concentración elevada de contaminantes en la atmósfera, como ciertos horarios en la mañanita, en lugares como la zona sur. Ya les voy a mostrar ahora cómo realmente el aire es muy malo en esas zonas. Y pues nada, están respirando ahí todos felices. Entonces, el ejercicio puede condicionar, el tabaco, perfumes fuertes, ojo, y esto para complejizar un poco más el asma, cambios emocionales diversos, alegría o pena, crisis de asma, caramba. ¿Cómo es entonces esto del asma? ¿Cómo son esto? Bueno, empieza con un fenómeno de respuesta inmediata, de alergia, una respuesta inmunológica temprana, se podría decir, 4 o 6 horas, donde el alérgeno que ingresa a la vía respiratoria es presentada, ¿no?, por las células dendríticas a las células mastocitarias, que como ustedes saben tienen gránulos en su interior, sobre todo histaminérgicos, pero también tienen algunos leucotrienos y otras sustancias bronco y vasoactivas. ¿Qué pasa con la célula mastocitaria? Pues si hay una segunda exposición, ya está sensibilizado con receptores para IgE que están pegoteados, y lo vamos a ver después cómo lo hacen, empiezan a liberar estas partículas que, además de producir vasodilatación, además de producir broncoconstricción rápida, un edema tremendo, pues empiezan a reclutarse también otro tipo de células, a llamar, a producir sustancias eosinófilos, ya vamos a ver cómo, y neutrófilos. Por otro lado, estas células presentadoras de antígeno activan también las células TH2, y ahí va a empezar el fenómeno de inflamación tardía alérgica. O sea, hay una fase temprana, 4 a 6 primeras horas, y después de esas 6 primeras horas se orquesta una inflamación crónica. Entonces no es solamente esta fase, sino es la otra, la que va a condicionar que poco a poco vaya habiendo estos cambios, ¿no? ¿Cuáles cambios? Vaya habiendo vasodilatación, vaya habiendo fuga capilar, edema de la submucosa, vaya habiendo lesión por acúmulo de algunas sustancias liberadas por los eosinófilos, ojo, y que van a producir denudación, desprendimiento del epitelio bronquial, va a desprenderse y va a dejar a flor de piel, entre comillas, a estos nervios sensoriales del sistema no adrenérgico, no colinérgico y colinérgico también, que son básicamente broncoconstrictivos, ¿ya?, y que andan produciendo un desbalance del tono bronquial hacia la hiperreactividad bronquial. Entonces, además que estas Globet Cell empiezan a producir un moco más denso. De hecho, un sujeto asmático tiene característicamente la probabilidad de